En este domingo de resurrección, cuando la Iglesia proclama que la vida ha vencido a la muerte, la figura de Jesús de Nazaret se sitúa de nuevo en el centro de la historia y de nuestras preguntas. Un sepulcro vacío, un misterio que desborda la razón y una fe que hoy como entonces oscila entre la duda y la esperanza. ¿Qué significa la resurrección para el hombre del siglo XXI? ¿Y qué cambia realmente si creemos que la última palabra no la tiene la muerte? ¿Qué nos aporta hoy la ciencia, la fe y la investigación? Amigos, muy buenos días. Estas y otras muchas cuestiones tratamos hoy con el imaginero investigador Juan Manuel Miñarro. Ahora disfruten del programa de hoy. Siempre gracias por seguir con nosotros. No dejen de acompañarnos. El misterio del rostro de Cristo vuelve a situarse en el centro del diálogo entre arte, historia y ciencia. Juan Manuel Miñarro, escultor e investigador, ha dedicado décadas al estudio de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo, dos lienzos que, según sostiene, contienen información complementaria e indivisible sobre la pasión. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Susana? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ciencia, de arte, vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, leído a través de la síntoma, y sobre todo el desafío de representar con realismo ese rostro pues de Jesús de Nazaret en pleno siglo XXI. Juan Manuel, bienvenido a nuestro programa. Pues nada, encantado, muchas gracias, como siempre, Susana. Bueno, nos dice siempre que por un lado el arte y la antropología física. ¿En qué momento comprendes que la investigación científica podía transformar la manera de esculpir pues a un Cristo, ¿no? Cuando ya soy verdaderamente consciente de que lo que hay ahí no es algo que tenga una explicación científica, ni física, ni química seria, entonces cuando le doy importancia a la información que tiene, porque pienso que esa información puede ser auténtica. A partir de ahí me vuelco en el estudio de la medicina legal de científicos que me precedieron, ¿no? Y entiendo de que, bueno, de que toda esa información a mí me puede valer para aplicarla a la imaginería polícroma y a la escultura en general, sobre todo en todo lo que es el relato de la pasión desde el punto de vista iconográfico. Y eso produce un cambio. Bueno, pero nos hablas de que los lienzos tienen una información indivisible. Sí, curiosamente, son 10 lienzos que tienen historias independientes, que están separados geográficamente, y que realmente lo que no se puede entender es por qué la información que contiene uno y la que contiene el otro pueden en un momento determinado encajar perfectamente. ¿Cómo pueden encajar dos lienzos que han estado separados por la historia y por el tiempo? Porque están separados por las dos cosas, y geográficamente también. El Sudario de Oviedo probablemente tenga mucho que ver con la historia de España, aunque España lo ignora, y al mismo tiempo la Sábana Santa de Turín no es ignorada en Italia y no tiene nada que ver con la historia de Italia, tiene que ver con otras historias. Pero lo importante de verdad es la información que estos lienzos contienen, no otra cosa. Y si esa información le da autenticidad es porque esa información desde la ciencia nos está dando una serie de indicios que nos dicen que estos dos lienzos tuvieron que envolver forzosamente el mismo cadáver. Juan Manuel, hay todo un equipo de investigadores detrás de todos estos estudios. Por supuesto, si no fuera por eso yo no habría avanzado nada, ¿no? Porque yo entro en el equipo de investigación en el año 2006 y bueno, y ya veníamos de una historia desde el año 89 que este equipo se crea, que es el equipo español, el que depende del Centro Español de Sindología, pero que está en contacto con el equipo americano, con John Jackson, que empiezan en el año 76, 78 el tour, más ahora en contacto con todos los científicos que nos precedieron desde prácticamente principios del siglo XX, ¿eh? Y de la Pierre Barbe, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo recorrido de ciencia alrededor de un objeto que no ha sido posible darle una explicación científica de si es auténtico o de si no. Es decir, en un momento determinado no sabemos qué es. Y como no sabemos qué es, no se puede probar científicamente que sea falso, ni se puede probar científicamente que sea real. Pero existe como
un objeto físico que es, y por lo tanto se puede investigar con la ciencia. Me atrevo a preguntarle, Juan Manuel, que cómo han influido estos estudios, bueno, pues a la hora de explicar cómo puede vivirse pues toda la pasión de Cristo en momentos pues como el descendimiento, o puede ser también la representación de la mortaja, incluso la resurrección. Bueno, es que la verdad, la Sábana Santa es un quinto evangelio, eso no cabe la menor duda, ya se denominó así hace tiempo, ¿no? La Sábana Santa es el quinto evangelio y Juan Pablo II decía que la Sábana Santa es el reflejo, el espejo del evangelio. Es decir, ¿y por qué es el espejo del evangelio? Porque los evangelios, pues evidentemente, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan, no son expresativamente, no expresan de una manera narrativa clara lo que sucede. Nosotros tenemos que deducir un montón de cosas, si fue con clavo, si no fue con clavo, pero la síndone nos da toda una lectura de cosas, y el sudario de Oviedo también, de cómo en un momento determinado, estando aún en posición vertical, le cubren la cabeza con una tela pequeña que se llamaba sudarión, cómo está un tiempo así, cómo cambia de posición, que nosotros pensamos que lo están descendiendo, con eso todavía en la cabeza, cómo lo trasladan a una distancia no muy larga, unos 47, 42, 47 metros, le quitan eso de la cabeza, lo cubren con la síndone y se quedan las dos cosas separadas. Y sin embargo se han conservado los dos, se han separado en el tiempo y en el espacio. Y cuando hemos tenido la ciencia del siglo XX, hemos sido capaces de leer ese mensaje que estaba ahí codificado como si hubiera una intencionalidad. Nosotros lo que pensamos siempre cuando nos abruma todos los datos, aquí hay intención. ¿Intención de quién? Y entonces la intención tiene que ser de él, del que fue envuelto ahí. Juan Manuel, es muy complicado entenderlo, pero tenemos el privilegio de estar en tu estudio y poder verlo, ¿no? Pues casi físicamente. Sí, eso, ¿no? Es verdad, pues porque vamos a verlo. La síndone produce la posibilidad de poder restituir el cadáver de referencia. Y eso es muy importante, de ahí la rica información que contiene. Estos dos lienzos se utilizaron para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret, uno previo al descendimiento, pensamos, ¿no?, que es el sudario de Juan, y después pues la síndone, la grande, el lienzo grande que cubre el cuerpo entero. Así es como lo dejan en la tumba. Las narraciones del Evangelio, según San Juan y Lucas, por ejemplo, nos hablan de cómo se encuentran los lienzos. Los lienzos lo encuentran de una manera tal que quedan maravillados de lo que ven. O sea, maravillados de lo que ven significa que los lienzos tenían daban una información extraordinaria de que allí había sucedido algo. Cuando ellos entran, ¿qué es lo que se encuentran? Pues se encuentran esto. Estaba así, como lo dejan, y cuando entran se encuentran esto. Evidentemente salen maravillados de lo que habían visto. Los lienzos están tendidos, allanados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, aparte, que es lo que dice Juan, como se ve en esta imagen. Los lienzos son una clara evidencia de que allí había sucedido un hecho absolutamente extraordinario e insólito. El cadáver no se había puesto de pie, no había salido andando y no había sido extraído de la envoltura ni de la mortaja, porque estaba todo tal cual lo habían dejado, con los amarres, con las posiciones, incluso algunas partes de la tela aún mantenía parte de las curvaturas que tenía el cuerpo. Quiere decir que ha dejado de estar en el espacio y en el tiempo. Como no hay ningún testigo, no se puede hablar de milagro, pero sí se puede hablar del subproducto de un milagro, que es la imagen que queda recogida y registrada en la síndone por el reverso de la tela. Bueno, ahora vamos a ver, Susana, una representación ya material de lo que hemos visto en el ordenador. Pero esto impresiona muchísimo, Juan Hombre, Manuel. porque es una restitución del cadáver, que ahora mismo la vemos cubierta por algo que es una reproducción de la síndone, tal cual es ella, pero bueno, con las mismas medidas, que es lo más importante, ¿no? Porque el cuerpo también se ha procurado reconstruir según los datos de la antropometría física y los estudios forenses que nos han precedido, pues le hemos podido reconstruir tal como mide aproximadamente unos 67 de altura. De hecho, es un cuerpo que no es tan... Es decir, que eso que hemos oído por ahí de que Jesús de Nazaret podía ser un hombre de 1,80, 1,85... No. Era un hombre como otro cualquiera,
al cual, para que fuera identificado por los que lo iban a aprender, era necesario que alguien que lo conociera le diera un beso al que era. Si hubiera sido el alto del lugar, no habría habido ningún problema. Y Saqueo, por ejemplo, no tendría que haber subido a una palmera para ver venir al alto del grupo. Entonces Jesús de Nazaret era un hombre de la época. Aquí lo vemos tal cual lo dejan envuelto en el sepulcro. Lo dejan envuelto de esta manera, ungen perfectamente el lienzo antes de envolver, y el sudario que había estado sobre su cabeza, con este nudo que vemos aquí, que es la posición final, lo ponen al lado, tal como hemos visto en las imágenes del ordenador. Entonces, ¿esto es dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a una cosa muy interesante. Y es muy interesante porque en dónde, en qué sitio, en qué lugar de los textos evangélicos, de los sinópticos, incluso en el mismo Evangelio de Juan, se dice que el sudario que se utilizó terminó anudado en la parte superior de la cabeza de esta manera, porque el lienzo de Oviedo tiene unas arrugas que nos llevaron a nosotros en el año 94 a deducir que tenía unos nudos y que esos nudos se hicieron cuando la sangre estaba fresca. Es decir, que son arrugas concomitantes, que es como se llama en medicina forense, que son las pruebas del momento de los hechos, no las pruebas o lo que pasa posteriormente que no interesa nada, ¿no? Bueno, pues resulta... ¿Qué os lleva realmente a ese Evangelio de Juan? Pues mira, ¿Por qué confirmáis? nos lleva, el sudario de Oviedo nos dice esa información, pero del sudario de Juan no sabemos nada de si tenía un nudo o no lo tenía. Nosotros eso lo averiguamos para el Congreso del año 94, donde ya se expuso el tema de los nudos. Delfín Villalain lo deduce, que era nuestro catedrático de Medicina Forense de la Facultad de Madrid y después lo fue de la de Valencia. Nosotros podemos reconstruir los hechos, pero no sabemos nada si en el caso de Jesús de Nazaret pasó lo mismo. Y resulta que aparece una paráfrasis del Evangelio de Juan, que la encuentra nuestro historiador de referencia, que es Marc Gaskin, llama a Jorge Manuel Rodríguez Almenar y le dice: Jorge, mira, me acabo de encontrar una paráfrasis del Evangelio de Juan escrita entre los años 400 y 479 después de Cristo, y habla de un nudo. Y te leo el texto. Siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo vacío, los lienzos vacíos, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera, en la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado, solo en sí mismo, torcido en un lugar aparte. Juan Manuel, ¿y los estudios actuales a qué nos llevan? Nos llevan a pensar, lógicamente, de una forma seria, que tenemos los suficientes elementos de evidencia para decir hoy en día, en el siglo XXI, que el sudario que se conserva en Oviedo prácticamente desde su fundación, siglo VII, siglo VIII, y que entró por España, por Cartagena, después de la invasión persa del año 614 en Jerusalén, pues resulta que parece ser que es el mismo que utilizó Juan y que se utilizó en el caso de Jesús de Nazaret. La síndone pues, podría ser el lienzo grande con el que se envuelve todo el cuerpo, es decir, eso sí que es la mortaja. El sudario de Oviedo no permanece con el cadáver, nos lo dice claramente Juan, y el sudario que había estado sobre su cabeza no estaba con los demás lienzos. Es lo mismo que dice la paráfrasis de Nono de Panápolis. Pero fíjate qué curioso, no hemos encontrado las fuentes de Nono de Panápolis, donde Nono de Panápolis vio que el sudario de Juan, es decir, lo que menciona Juan, tuvo un nudo en la melena. ¿Fue testigo quizá? ¿Estaba en la tumba? No, porque desde del siglo V no estaba en la tumba. Pero sin embargo, entonces empezamos nosotros a indagar, a ver qué había en la iconografía antigua, porque la iconografía antigua es la fotografía del pasado. Y resulta que empezamos a encontrarnos iconos de la tumba vacía, de la representación de las miróforas, que es la tradición de la Iglesia ortodoxa, donde llegan las señoras, estas tres señoras que llegan con su ungüento para terminar lo que no habían podido terminar. Y lo que se encuentra es la tumba abierta, se encuentra un ángel que les dice: cristianos, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y les señala los lienzos. Luego, los lienzos eran una prueba de algo extraordinario. Y al mismo tiempo, eso se ha representado en iconos. Y en esos iconos, en muchos, que nos hemos encontrado un montón, se ve la tumba vacía y no se ve la tela grande, porque la tela grande ya no estaba en la zona aquella. La tela grande se había mandado en tiempos, casi en el mismo tiempo de Jesús, se la habían mandado al rey Algar V, que es el que la guardaba doblada 4 veces, cuatridiplón, mandilion de Edesa. ¿Y qué viene a decirnos esta tumba vacía
en pleno Pues siglo bueno, XXI. nos habla de que todo no terminó en la cruz, evidentemente, ¿no? Es decir, la vida de Jesús de Nazaret continuó, porque la vida del que cree en Dios no termina, sino que continúa, que es lo que Jesús le dice a Marta. Y la vida de él, evidentemente, continuó, porque Guillermo Era lo dice muchas veces. Jesús de Nazaret nació resucitado. Jamás dejó de ser Dios, ni siquiera cuando estaba en la cruz. Entonces hay una consecuencia inmediata de todo esto. Yo me he preguntado algunas veces, ¿por qué María no va con las miróforas? Una de las mujeres que fue al sepulcro al día siguiente, cuando ya podían hacer lo que no habían podido terminar, porque dicen los sinópticos que las mujeres miraban de lejos. ¿Por qué no va la madre? Es que una madre... A hacer una cosa que una madre hace, que es enterrar a su hijo, es decir, ungirlo, hacer todo lo que tiene que hacer con las costumbres judías que se tenían de enterrar muy bien el cuerpo. Entre 3 y 4 días tiene que estar muy bien enterrado. Si no, no hay resurrección, porque para un judío el cadáver es fundamental, porque la parte viviente, esa parte viviente, eso se baja a la fosa, se baja allí, donde allí vive su muerte de una manera lánguida. ¿Hasta qué día? Hasta el día del juicio, cuando Yahvé decide meterse en la fosa y a partir de los justos y de sus restos mortales, regenerarlos a una manera nueva de vivir, que es una resurrección con un cuerpo material. María yo creo que no va porque Jesús estaba con María desde el minuto 1. En ese mismo instante, si hubieran entrado porque se me ha olvidado algo, espérate que no hemos apagado las lámparas, resulta que en ese momento habrían visto que ya no estaba allí el cuerpo. Entonces Jesús de Nazaret, ¿por dónde salió? Dentro de ellos, pero no se dieron cuenta. Impresionante, Juan Manuel. Cuando llega a la tumba, ¿qué es lo que hacen? Tiran de esto, lo abren, espolvorean estoraque y aloe, porque hemos encontrado en el sudario de Oviedo estoraque, que es una variedad de la mirra, y aloe, que está pegado a la sangre, es decir, ya tenía sangre cuando echan el estoraque y el aloe. El asíndone es justo al revés. El asíndone, todos estos ungüentos están debajo, no encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que a la sábana primero la ungen y después ponen el cuerpo. Esa información no está, lógicamente, en los textos evangélicos, pero están en estos lienzos y es una información verdaderamente importante que nos habla de una naturalidad, de un proceso de enterramiento absolutamente extraordinario. Ahora, esto lo manejan con una delicadeza que cuesta trabajo de entender, que hubiera delicadeza, tiempo y que no se refregara, que no se restregara, que se recogiera la sangre y todo eso, que cuesta trabajo de entender si la situación no era de estar rodeado de amigos, era una situación de gente que estaban increpando, de que había prisa porque había que terminar cuanto antes. Además, como era la Pascua, tenían que ir al templo a purificarse porque habían tocado sangre. Todo eso es corriendo y deprisa. Entonces, ¿cómo es posible que eso sea compatible con la manera tan cuidadosa que se utiliza tanto el sudario como la síndone? ¿Y el trayecto, Juan Manuel, Es desde corto. allí a lo que es la tumba, el Muy sepulcro? corto. Ahora mismo, tal como se encuentran los restos que se encuentran arqueológicos en Jerusalén, y lo que se deduce de los tiempos de sangre, las manchas, todo eso, estamos hablando de 42 metros, no estamos hablando de mucho más. Y entonces, pues, esos son 10 minutos de traslado, después de haber estado, pues, aproximadamente 45 minutos boca abajo. Juan Manuel, y tantos años investigando, tantos años también interpretando ese rostro de Cristo. Realmente existe un rostro de Cristo, y ¿qué nos viene a decir a los creyentes de hoy? Bueno, el que está en la síndone está muy claro que se parece mucho al que todos conocemos ya, lo conocemos por la historia del arte, lo conocemos por la iconografía, y nos tendríamos que preguntar dónde está el original. Eso es lo que tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? Es decir, si hubo un momento que además se produce en una época determinada, es entre el siglo V, siglo VI, de pronto hay una uniformidad a la hora de representar el rostro de Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde había un modelo de referencia? Si lo que conservamos ahora en Turín es una copia de aquel, entonces, ¿dónde está el original? ¿Cuál es el único rostro que hay en el mundo que se puede, de alguna manera, pensar, que es el de Jesús de Nazaret,
que pudo ser el modelo de los demás, que no es una pintura y que no se ha podido sustanciar de ninguna manera ni reproducir la síndrome. ¿Por qué es importante hablar de todo esto e intentar unir, pues, por un lado la fe, por un lado la ciencia, el arte y sin prejuicios, lógicamente, Sí, ¿no? hombre, De claro, tener sí, como espacios todo para vaya. esto. La ciencia tiene que trabajar sin prejuicios, la ciencia tiene que trabajar sin creencias, no se puede basar en creencias, tiene que basar en ciencia, en datos. Por eso nosotros lo que buscamos en estos objetos textiles son información. Lo que buscamos es la información que contiene. Si esa información que contiene no presenta contradicciones importantes, después de tantos años de estudio, hay que pensar que vamos en una dirección de una hipótesis válida que puede ser que estos lienzos fueron los que cubrieron a Jesús de Nazaret. ¿Por qué los artistas de diferentes lugares del mundo, en aquella época que no había redes sociales, se pusieron de acuerdo en representar esos iconos y los copiaban una y otra vez y los repetían siempre iguales? ¿Por qué le ponían la arruguita de aquí, la de esa de allí? ¿Dónde habían visto eso? ¿Dónde lo habían visto? Es muy curioso porque el único lugar donde nosotros decimos que se puede ver eso mismo está en Turín, precisamente. O bien la sábana santa es fruto de la copia de un icono más antiguo que no sabemos dónde está, o bien es lo contrario, la sábana santa es la que da origen a todos los demás iconos. Probablemente sea así porque no es una pintura y es el único que no la es, porque la Santa Fe de Alicante es una pintura, el velo de Manopelo es una pintura, la de Jaén es una pintura. Todas las que hay en el mundo, por antiguas que sean, como iconos de Jesús de Nazaret, son pinturas. ¿Dónde está la referencia? Está en la sábana. ¿Dónde está la sábana actualmente? En Turín. ¿Pero de dónde viene? De Salín Urfa, de Edesa. ¿Y cómo llega a Edesa? A través de Jerusalén. ¿Portado por quién? Por Judas Tadeo. Pero yo no sé si todo esto te lleva a más preguntas o a más respuestas. Siempre son nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a encontrar nunca una respuesta definitiva y firme. En datos absolutos la ciencia no puede hablar de eso, ¿no? La ciencia avanza precisamente porque se interroga. La ciencia avanza porque duda. Nosotros dudamos y como dudamos seguimos avanzando. Es decir, si yo hubiese encontrado ya una certeza plena en todo esto, la certeza plena ya no produce la desazón de la duda. ¿Por qué? Yo tengo certeza ya, ¿no? Entonces, John Jackson le preguntaron una vez, a ver, señor amigo, señor físico, ¿usted por qué lleva desde el año 78 en esto y sigue con esto? Y dice, vamos a ver, ¿por qué? Porque un físico quiere tener una respuesta razonable. Porque ya decía Einstein que el universo no puede ser absurdo. El universo no puede ser absurdo, la materia no puede ser absurda. Las cosas son lo que son y hacen lo que hacen por lo que son. Entonces, como el universo no puede ser absurdo y esto no tiene una explicación ni física ni química, yo no tengo más remedio que seguir enganchado en esto porque no tengo ninguna certeza. Y la duda atenaza, la certeza no. Dicen que el sabio duda y el necio afirma. Nosotros siempre queremos seguir dudando. Porque la duda, la continua necesidad de encontrar respuestas, porque aquí tiene que haber algo. Por eso ahora estamos hablando de una cosa que evidentemente en la tumba de Jesús de Nazaret no solamente estaba el cadáver. Estaba el cadáver, la síndrome, el sudario. Pero el cadáver, ¿qué es lo que era? Materia biológica. ¿Esa materia qué es? Materia ordinaria. ¿Que interactúa con qué? Con las cuatro fuerzas de la física, las que hay. ¿Ve usted? Aunque la gravedad todavía no seamos capaces de unificarla con las demás, Einstein ya decía, tengo que encontrar la ecuación perfecta. A ver cuándo encontramos la teoría del todo. La ecuación perfecta es unificar la gravedad con las otras tres fuerzas de la física. Cuando yo encuentre eso, decía Einstein, podré tener una fórmula maravillosa que será bellísima, que me va a permitir leer la mente de Dios. Yo creo que él la habrá leído ya, pero en vida no lo pudo hacer. Entonces nosotros ahora nos preguntamos, allí en la tumba, ¿qué más había? Pues había un 70% de energía oscura, que no sabemos qué es lo que es, pero lo conocemos por sus propiedades. La energía oscura es fría y al mismo tiempo produce que el espacio crezca, es decir, las galaxias se están separando. El universo va creciendo, crece el espacio. Y después tenemos la materia oscura, que es otra cantidad. Eso es el 95% de lo que hay. Solo vemos el 5% de la realidad. Entonces, ¿hay algo extraordinario que pudo pasar en esa tumba que no tuviera que ver con la materia ordinaria? Hombre, claro. Y Ratzinger lo dice claramente, el amor de Dios transforma la propia naturaleza de la materia. Aquí nos quedamos, Juan Manuel, pero realmente en este siglo XXI, cuando la imagen lo inunda todo, ¿qué significa tal vez detenerse ante ese rostro que todavía está por resolver del todo? Sí. Es precisamente el misterio que mantiene viva esta búsqueda.
Sí, no, el misterio es lo que nos mantiene. Bueno, nosotros ya no nos gusta decirle misterio, Susana. Nosotros hablamos de enigma científico, porque es lo que es. A ver, el enigma científico de los enigmas, ¿cuál es? ¿La síndrome? No. ¿El Big Bang? No, la vida. Todavía no hemos sabido hacer ni una sola célula viviente. Ese es el gran enigma de todos. O sea, yo me preocupa más el enigma científico de la vida que el enigma científico de la síndrome, porque el enigma científico de la síndrome me lo explica el viviente. Es el que me lo explica. Y no se puede ir más allá. Ya iremos y lo veremos, lo conoceremos y seremos como Él, lo que decía Pablo. Seremos como Él y viviremos como Él. Una manera nueva de vivir. ¿Y este investigador cómo se queda? ¿Cómo acaba? Pues nada, seguimos el trayecto. La trayectoria hay que seguirla porque hemos sido elegidos para esto, creo yo, ¿eh? A partir de aquí ya, la herida que tiene en las manos y después otra serie de particularidades como las heridas alrededor de la cabeza, corona de espinas, llaga en el costado derecho, posible lanzada. Todo esto es lo que la hace que sea el espejo del Evangelio.